Buenas noches, doctores. El día de hoy vamos a iniciar con las exposiciones. Eh, bueno, se me ha encargado de realizar la exposición de envejecimiento celular. Se divide en varias partes. Eh, bueno, una de las partes o mm, mm, de las cosas que explican lo que es el envejecimiento celular, dentro de ellas hay muchos capítulos. Voy a hablar sobre la inestabilidad genómica y la disfunción mitocondrial del día de hoy. Entonces, como introducción, vemos que el envejecimiento se refiere al proceso de deterioro biológico que se produce en un organismo a lo largo del tiempo. Se caracteriza por una disminución de las funciones fisiológicas, tanto de la adaptabilidad al estrés ambiental, y se acompaña de una mayor tasa de mortalidad y un mayor riesgo de desarrollar una variedad de enfermedades tales como cáncer, enfermedades cardiovasculares y trastornos neurodegenerativos en el adulto mayor. Entonces, hay varios tópicos que explican cómo se produce el envejecimiento celular. Eh, es a nivel celular, el envejecimiento está asociado con una variedad de cambios moleculares y bioquímicos. Hay 12 hitos, por así decirlo, que explican el proceso de envejecimiento celular. Estos son los 12 que más se han estudiado, eh, dentro de las cuales yo voy a hablar de dos, que es la inestabilidad genómica y la disfunción mitocondrial el día de hoy. En otros días se va a hablar de los otros temas. Entonces, para iniciar lo que es la inestabilidad genómica, se considera una de las características del envejecimiento. Se refiere a una variedad de alteraciones del ADN, desde mutaciones puntuales y de lesiones, e inserciones hasta reordenamientos cromosómicos y cambios numéricos de cromosomas completos. Esto va a cambiar irreversiblemente el contenido de información del genoma. Entonces, para explicar más o menos lo que es la inestabilidad genómica, este es un cuadro que encontré en un artículo donde se ve que el daño al ADN inducido, ya sea por factores endógenos y exógenos, más que todo estos se reparan. Normalmente ellos deberían repararse, ¿no? ¿Qué ocurre con medida que el cuerpo va envejeciendo? Esta reparación se va a ver mermada, por lo que va a generar eh, eh, que esta célula replique los errores que contienen lesiones durante la segregación cromosómica, ¿no? Eh, en conjunto, estos eventos van a tener van a tener una consecuencia en lo que es el error del DNA en la replicación y la segregación cromosómica, lo que va a generar la inestabilidad genómica, lo que va a ocasionar que haya una alteración en la regulación de los genes y un estrés en el ciclo celular, lo que va a decaer en la función y en la degeneración celular. Por consiguiente, esta cascada de eventos van a tener como consecuencia lo que es el envejecimiento, enfermedades tales como el cáncer o enfermedades degenerativas. Mm. Entonces, los genomas son inestables debido a la inducción continua de daño al ADN, ¿no? Acá habla que principalmente la principal fuente de daños son endógenos, ¿no? El daño del DNA implica alteraciones físicas en la estructura del ácido nucleico. Por lo general se repara con éxito, pero como ya había explicado, por el envejecimiento esto no se va a dar. Es posible que el daño del DNA contribuya al envejecimiento a través del deterioro de la transcripción y o inducción de respuestas celulares, tales como la apoptosis y la senescencia celular. Entonces, hablamos mm,
de esto, de la inestabilidad genómica, los tipos de mutaciones más simples en cuanto a la metodología, o sea, disponible, adecuada es para su detección, las cromosómicas. Entonces, existen ciertos tipos de estudios que permiten ver cómo esas alteraciones cromosómicas se podrían ver. Uno de esos estudios es el estudio FISH. Acá vemos en las imágenes que he puesto, eh, mediante este estudio, cómo se ven alteradas las alteraciones cromosómicas, ¿no? Mm, entonces, vamos a ver una variación estructural del genoma. Eh, Muy aparte de lo que vemos de las alteraciones cromosómicas, hay otra parte que se va a ver dentro de la inestabilidad genómica, que es una variación estructural, que no se va a poder detectar con con este estudio FISH. Entonces, es muy difícil cuantificar eh, en cuán grado tenga una célula esta variación estructural, pero mediante estimaciones o por métodos indirectos se puede calcular que al menos el 5% de las células normales en adultos albergan al menos una variación de este tipo. En la vejez probablemente sea mayor. Entonces, esto también va a influir en lo que es la inestabilidad genómica. La mayoría de las sustituciones de bases, otra de las causas de inestabilidad genómica son las mutación de sustitución de bases, ¿no? Eh, pero eso no va a mermar mucho en lo que es el envejecimiento celular, pero es una de las causas de inestabilidad genómica que podría contribuir con los otros factores al envejecimiento, ¿no? No tiene consecuencias funcionales. Este tipo de mutaciones es el que tiene menos probabilidad de tener un efecto adverso importante como causa del envejecimiento. Otro punto muy importante del cual voy a hablar es de la disfunción mitocondrial. Mm, Entonces vemos que las mitocondrias por lo general facilitan los procesos fundamentales de conversión de energía dentro de las células. Son la principal fuente intracelular de especies reactivas de oxígeno generadas durante la fosforilación oxidativa. Estas fuentes reactivas de oxígeno, por lo general, hay un feedback, o por así decirlo, negativo. Hay algo que controla en que no se, que estas fuentes reactivas de oxígeno no aumenten dentro del intracelular. Eh, Se ha visto que en el envejecimiento celular no va a estar muy proporcionado esto, o sea, va a haber una inestabilidad que haga que estas fuentes reactivas de oxígeno aumenten y sean dañinos para celularmente, ¿no? Si bien los niveles elevados de arroz mitocondriales pueden no ser la causa directa del envejecimiento, sí contribuyen significativamente al desarrollo de enfermedades relacionadas con la edad, cuando se combinan con otros factores, ¿no? Como alteraciones epigenéticas o una disminución en los sistemas de control de calidad, como ya había mencionado. Esta disfunción mitocondrial está relacionada con muchas enfermedades asociadas con la edad, como la enfermedad de Parkinson, Alzheimer, esclerosis lateral amiotrófica. Se ha demostrado que varios factores desencadenan el deterioro de la función mitocondrial durante el envejecimiento. Entonces, en este cuadro se explica cómo estas, los ROS eh, aumentados van a generar un estrés en la célula, ¿no? Por lo general, las fuentes reactivas de oxígeno se generan a partir de cadena de transporte de electrones, que es esto que vemos acá arriba, eh, mitocondrial y fuentes exógenas, ¿no? Entonces, los antioxidantes enzimáticos y no enzimáticos pueden convertir los ROS en subproductos menos dañinos en condiciones fisiológicas. El exceso en condiciones fisiológicas, pero en el envejecimiento va a haber un exceso de estas reacciones de oxígeno
eh, por lo que esto va a inducir a un estrés oxidativo, lo que va a conducir a mutaciones, sobre todo en el ADN mitocondrial y a la oxidación de las proteínas, ¿no? Entonces, estos productos anormales en las mitocondrias lo que va a hacer es reducir la producción de ATP y van a aumentar la relación AMP-ATP. Entonces, ¿qué pasa normalmente? Hay una proteína que es el AMP quinasa, que es un sensor de energía que podría regular positivamente esta biogénesis mitocondrial y promover un control de calidad. Entonces, esto va a hacer que estas fuentes reactivas de oxígeno disminuyan y la mitocondria tenga una función normal, ¿no? Entonces, sin embargo, la disminución persistente de la producción de ATP en este lado, en el lado derecho, en el lado, pues, por así decirse, patológico, eh, mm, entonces esto va a inducir a un metabolismo energético anormal, lo que va a provocar una biogénesis mitocondrial reducida, lo que es el sensor de calidad desequilibrado y una disfunción mitocondrial. No. Estos cambios aberrantes conducen en última instancia a lo que es la senescencia celular y a los trastornos relacionados con la edad. Entonces, la elevada producción de arroz va a conducir a un estrés oxidativo. Eh, a medida que los organismos envejecen, hay una disminución gradual de las funciones fisiológicas, que se acompaña a una mayor producción de arroz y de estrés oxidativo, ¿no? La producción de arroz es una consecuencia natural de diversos procesos celulares y el organismo, como ya había mencionado, ha desarrollado diversos mecanismos para contrarrestar estos efectos dañinos. Pero a medida que nosotros envejecemos, nuestro cuerpo se vuelve menos eficiente para neutralizar esto y por ende va a acumular mayor daño oxidativo. Entonces, otro punto que va a apoyar también a la disfunción mitocondrial son las mutaciones del ADN mitocondrial, ¿no? Esto también puede afectar a la producción de energía y aumentar la producción de ROS, lo que exacerba aún más el proceso de envejecimiento. Estas mutaciones pueden causar un desequilibrio en la respiración mitocondrial y acelerar la acumulación de estas ROS, ¿no? Mm, Otro punto también es la acumulación de proteínas oxidadas en el envejecimiento. Eh, Como ya había mencionado, las mitocondrias es un sitio principal para la producción de arroz. Estas proteínas mitocondriales son particularmente susceptibles a modificaciones oxidativas, ¿no? Eh, Se ha informado mediante diversos estudios que los agregados mal plegados de proteínas, como la alfa-sinucleína, la beta-amiloide, la tau, la proteína de unión de ADN TAR, estos se van a acumular en el espacio de las mitocondrias, por lo que va a conducir también o va a promover la disfunción mitocondrial. Eh, Otro factor que apoya la disfunción mitocondrial es la disminución de la capacidad respiratoria mitocondrial y la producción de ATP en el envejecimiento. Entonces, la capacidad respiratoria mitocondrial y el control de calidad va a disminuir con la edad, eh, y si las capacidades de reserva respiratoria de las mitocondrias se agotan, estas células van a sufrir lo que es la senescencia o en todo caso la muerte, ¿no? Mm, Entonces, vamos a ver en este punto que van a haber complejos de cadena respiratoria eh, que existen en la membrana mitocondrial interna y participan en la fosforilación oxidativa, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Hay electrones que se van a transferir a través de estos complejos respiratorios, lo que va a formar ATP, ¿no? En caso de un aumento repentino eh, de la demanda de energía,
esta capacidad respiratoria puede verse reducida, incluso más en un adulto mayor, ¿no? Por lo que esto se va a utilizar para producir ATP. Si las capacidades de reserva respiratoria se agotan, por ende las células van a sufrir senescencia o muerte, como ya había dicho, ¿no? Otro punto se va a hablar acerca es de la biogénesis mitocondrial, que va a estar reducida en el envejecimiento. Eh, Estudios han demostrado que esta biogénesis mitocondrial disminuye con la edad. Esta proteína, que es la PGC1-alfa, es el regulador maestro de esta biogénesis mitocondrial, ¿no? Entonces, una mayor expresión de esta proteína podría compensar la disfunción mitocondrial y mejorar los fenotipos de envejecimiento. Esto se ha visto en laboratorio, en ratones, ¿no? Que hayan tenido una mutación del ADN mitocondrial. Otra proteína es el factor de transcripción mitocondrial, que es un coactivador de la transcripción posterior a la proteína anterior. Entonces, se ha visto que hay niveles reducidos de ambas proteínas, ¿no? Y que están estrechamente asociadas con una biogénesis mitocondrial inadecuada y con la edad. Bueno, esto es más que todo lo que tendría que hablar acerca de lo que es la disfunción mitocondrial y la inestabilidad genómica. Eh, es un tema muy amplio, por lo que lo hemos dividido. Yo y la doctora Ana vamos a hablar de distintos puntos que, eh, que favorecen el envejecimiento celular, ¿no? Entonces, esa es la primera parte. Ya en siguientes días vamos a hablar acerca de los siguientes tópicos que quedan, ¿no? Muy bien, Álvaro, muchas gracias. Mira, lo has hecho en 15 minutos, un poquito más. Em, bueno, esto en realidad, si bien sabemos, hemos formado el grupo para poder hacer nuestras sesiones o actividades académicas voluntarias, aunque para Álvaro no ha sido tan voluntario, pero bueno, ya está. Así que la idea es hablar sobre envejecimiento celular desde el punto de vista, pues, biológico, molecular, bioquímico, etcétera, ¿no? Genético incluso, para poder llegar a comprender las grandes cosas que hablamos en las exposiciones arriba, ¿no? Entonces, si bien es cierto, ustedes recuerdan en la última exposición que estuvo la doctora Salas, habló, o sea, si ustedes no me saben de envejecimiento celular, ¿cómo me pueden venir a hablar de los hallmarks del envejecimiento en falla cardíaca? O sea, es ilógico. Y esto fue para una R1 que lamentablemente no está presente en la reunión, pero pues hubiese sido agradable que esté, no sé si habrá revisado el tema. En realidad el tema podría haber sido dirigido para que lo realice ella. Sin embargo, considero mucho en la capacidad de nuestro R2 y nuestra R3 para poder explicarnos, llegar a profundizar un poco sobre este tema, ¿no? Entonces, sabemos que hemos empezado o hemos dividido los hallmarks o hitos, como muy bien lo mencionó Álvaro, del envejecimiento celular. Lo hemos dividido en nueve etapas, en nueve fases. Hemos empezado por lo que es la inestabilidad genómica y la disfunción mitocondrial. Posteriormente, Anita nos va a hablar sobre dos más de estos nueve pilares. Álvaro continuará y así. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que por más que intentemos hacerlo o hablar, eh, digamos, separadamente de cada uno de ellos, es poco posible poder desligar uno del otro, ya que todos estos mecanismos interactúan entre ellos para llevarnos finalmente al envejecimiento, ¿no? Entonces, la importancia de poder reconocer estos, estos hitos, justamente si lo trasladamos a la clínica, es para poder saber por qué primero nosotros sustentamos de que el envejecimiento no es una enfermedad, o a partir de qué punto comienza a considerarse ya como digamos, por el acúmulo de déficits, cuando hablamos de fragilidad, etcétera. Entonces,
Estos puntos son sumamente importantes de determinarlo. Ahora, para Álvaro, tengo una pregunta puntual. Hablaste sobre cuando hablaste de inestabilidad genómica, hablaste sobre los factores exógenos y endógenos. No recuerdo si los llegaste a mencionar y si no fue así, ¿podrías hacerlo, por favor? Sí, hay factores endógenos y exógenos que dañan más que todo el DNA. Eh, Según lo que yo había revisado, eh, factores endógenos, eh, lo que es más que todo, a ver, ya sea como, a ver, sí lo había leído. Ah, ya, en reparación, replicación del ADN, más que todo en eso, ¿no? En la reparación, perdón, claro, en la reparación del ADN, ya sea en la transcripción del proceso en cómo se forma el ADN, ¿no? Ya, pero ¿cuáles son los factores exógenos que influyen sobre esto? Porque bien los has dividido, exógenos y endógenos. ¿A qué te refieres cuando nos hablas sobre ello? Mm, Podría ser, bueno, en factores endógenos, algo que dañe principalmente lo que es el DNA, ¿no? Eh, no sé, algo. Es que más que todo, como usted había mencionado, doctora, estos se entrelazan, ¿no? Entonces, un factor exógeno puede dañar también de forma endógena el ADN. Ya, pero estás dando la vuelta en lo mismo, Álvaro. ¿Cuáles son los factores exógenos y cuáles son los endógenos? Hablaste de los ROS, lo consideraría como endógenos, pero ¿cuáles son los exógenos? ¿Alguno de los presentes, si pudiera brindar también su opinión? Nuestro CR3, Gabriela. Los exógenos podría ser también lo que son las alteraciones epigenéticas. eh, También uno de los hitos que tenemos es eh, la inflamación continua, ¿no? En realidad, la inflamación continua, más conocida como el inflammaging, es una consecuencia del daño a este nivel, más no es un factor exógeno. Pero es que puede ser una consecuencia pero también podría precipitar esto. O sea, es como que es una rueda, ¿no? Más inflammaging podría ocasionar lo que es más daño y por ende también más inflammaging. Algo así es lo que había leído, doctor. Bien, mira, cuando hablamos de factores exógenos, nos referimos a aquellos factores ambientales, ¿sí? A ver, cuando hablamos de envejecimiento celular, es netamente hablar de biología, a veces hasta por simple lógica, ¿no? ¿Por qué una rata vive 3 años? ¿Por qué el ser humano puede llegar a vivir 100? ¿Por qué una ballena llega a vivir más de 200? Está en el ADN y está basado en su ambiente, ¿no? En su ambiente y en su genética. Entonces, cuando hablamos de factores exógenos que puedan alterar el ADN, pues consideremos justamente lo que dice el nombre, exógeno, lo que viene de fuera. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿qué factores exógenos considerarías tú que dañan el ADN? Por ejemplo, bríndame un ejemplo, lo que se te venga a la mente. Es el tabaco. El tabaco es uno de ellos y si te das cuenta está relacionado a los miles de tipos de cáncer. No hay cáncer que no esté relacionado al tabaco. Entonces, ¿cómo asocias eso con la inestabilidad genómica?
porque el tabaco es un factor exógeno justamente de inestabilidad genómica, ¿no? Cuando hablamos de inestabilidad genómica y vemos que los procesos de alteración en el ADN, que porque la guanina no se pegó a la adenosina, a la no sé cuánto, y se pegó a la T, entonces ahora sí todo se fregó y eso se va a replicar ya de manera alterada y va a terminar pues en todo el proceso que ya nos has mencionado, ¿no? El inflammaging, en cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un factor exógeno. Vivir en zonas de altura, por ejemplo, la gente que vive a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar, ese ya es un factor exógeno que podría causar alteraciones en el ADN, ¿no? ¿Algún otro factor exógeno que se te ocurra? La malnutrición. Sí, mira, hasta los estilos de vida no saludables también influyen sobre esto. Claro que sí, la nutrición es uno de los primeros, de las primeras causas, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante reconocer esto? Porque nosotros como geriatra creo debemos desarrollar estrategias y justo esto lo decía la doctora Salas, ¿no? En la última exposición hablaba sobre cómo en algún futuro no muy lejano estaremos hablando de medicina anti-envejecimiento. Y si ustedes se ponen a revisar, vamos a ir desarrollando los puntos y estos puntos nos sirven para determinar incluso medidas de intervención farmacológicas. Actualmente hay un fármaco en estudio, ¿sí? Que actúa justamente a uno de estos, en uno de estos hitos con la finalidad de revertir el envejecimiento, ¿no? Entonces, es algo que está en estudio, no es algo que todavía esté probado, al menos no en seres humanos, sí en ratones. Un poco difícil que llegue esto a desarrollarse o que pase a la siguiente fase, pero pues es digamos, una fumada netamente teórica, ¿no? Pero que quizás en algún momento se convierta en realidad. Entonces, es importante tener conocimiento de estos temas, definitivamente, ¿no? Para poder sustentar todo lo que hablamos, tenemos que partir de esto. Bien, ahora, ¿alguna participación por parte de nuestros R3, los doctores presentes, asistentes? Los invito a emitir algún comentario. Álvaro, buenas noches. ¿Qué tal, doctor? Buenas Buenas noches, noches. doctor. Quiero que me expliques con tus palabras qué has entendido de las dos teorías que has hablado, porque te he escuchado leer bien, pero quiero que con tus palabras me expliques y de manera sucinta, qué has entendido del tema. Ok. Bueno, dentro del envejecimiento celular hay 12 hitos. Bueno, en la diapositiva que yo había presentado habían 12 hitos, ¿no? Bueno, hay algunos que solo consideran 9, otros 10, que en el artículo que yo había eh, leído mencionaban 12. Uno de ellos, dos de ellos es la inestabilidad genómica y la disfunción mitocondrial, ¿no? Entonces, bueno, estos dos hitos contribuyen a que bueno, al envejecimiento celular, ¿no? La inestabilidad genómica, más que todo, eh, más que todo es con respecto al ADN, ¿no? Alteraciones que afectan lo que es el ADN, ¿no? Y hay diversos factores que promueven esa inestabilidad genómica. Y la disfunción mitocondrial, más que todo, va asociado a la excesiva producción de ROS, que son las fuentes de oxígeno oxidativo, algo así. Entonces, eh, eso, doctor. En la parte genómica, ¿qué es lo que se altera en el ADN que tú hayas entendido para que modifique y genere esta inestabilidad? Pueden ser mutaciones, de lesiones, o hasta reordenamientos cromosómicos, ¿no? Se ha visto
como ya había mencionado que se usan métodos, uno de esos métodos es el método Fish, donde al momento de aplicarlo se va a ver que con la edad van a haber alteraciones cromosómicas, ya que se están viendo a nivel celular, ¿no? Entonces, todo esto puede promover a lo que es la inestabilidad genómica. Ok. En la parte de las cromosomas y en la parte de las enzimas de las elecciones a nivel a nivel enzimático, ¿hay algún cambio o algo que te haya visto o que hayas leído? En el daño por ejemplo, en el daño del DNA, este, más que todo a nivel de la formación de ya sea eh, rupturas, eh, modificación de bases, lo que había más o menos explicado. Eh, Y con respecto a las alteraciones cromosómicas, más que todo lo que se ha visto son aneuploidías. Ok. ¿Y en las mitocondriales, cómo lo explicarías? ¿Cómo Mm, los radicales libres afectan y en dónde afectan? Lo que tú le dices, el esto, estrés o sea, oxidativo. claro, el nivel de radicales libres elevado va a fomentar lo que es un estrés oxidativo constante, ¿no? Este estrés oxidativo constante va a generar lo que son las mutaciones a nivel del DNA mitocondrial y también DNA va a mitocondrial. afectar, sí, al DNA mitocondrial, no ¿Ya? al nuclear, sino al mitocondrial y a la oxidación de las proteínas que la mitocondria produce. Esto va a generar lo que es una producción disminuida de ATP, que es la energía, eh, que va a generar por sí un metabolismo anormal de energía y va a causar lo que es la disfunción mitocondrial. Esta disfunción mitocondrial va a generar lo que es la senescencia celular, ¿no? Más que todo es eso, resumido, doctor. Claro, o sea, justamente en esa parte queríamos emplear, bueno, quería emplear en la parte mitocondrial, lo último que había leído era que teníamos unos marcadores en general en el mensajero, enzima mensajero como el 16S-RNA, que estaba en boga porque normalmente decían que como el estrés oxidativo generado por los radicales libres y los radicales libres se generaban por el mismo oxígeno en el ambiente, cada vez generaban más daño por años que pasemos. Entonces, esto generaba que la célula no lograra netamente recuperar su normalidad y siempre iba quedando por cada año que pasaba un marcador o un daño generado que no se podía reparar. Y esto se iba acumulando en el transcurso del tiempo. Y eso era justamente importante para ver cuál es el mecanismo que estaba generando ese daño y eso es lo que causaba los procesos oxidativos juntamente con los radicales libres. Bien, doctor, muchas gracias por su aporte. ¿Alguien más que quisiera participar? Nuestro CR3. Buenas noches, no sé si me escuchan, ¿sí? Adelante, Gabrielita, adelante. Ya, a ver, bueno, para Álvaro, ¿no? Una pregunta. Justamente como habías hablado ¿no? O sea, de la disfunción genómica, ¿no? Y la alteración mitocondrial. Justamente eso es parte en sí del envejecimiento, pero ¿en qué casos nosotros es que se puede definir ya cuando es parte del envejecimiento normal, ¿no? O por ejemplo, el ROS y todo eso, y parte ya de algo patológico, que por ejemplo esto puede desencadenar en cáncer, ¿no? Hay un punto de corte, hay una diferencia entre cuándo es ya parte de lo que es la normalidad y cuándo no. De por sí no hay un método
que diga, o sea, un método, por así decirlo, diagnóstico, que te diga cuándo esto ya se está volviendo patológico. Simplemente ya nos damos cuenta cuando eh, ya está por así decirlo, la enfermedad, ¿no? Entonces, el estudio de esto, más que, pienso yo, al momento, en vez de tratar esto, es prevención. Como muy bien había dicho la doctora Martínez, hay fuentes exógenas, o sea, lo endógeno creo que es muy difícil en nuestro campo ahorita, tratarlo o intervenirlo, ¿no? En lo endógeno. Pero lo que sí nosotros podríamos intervenir es en la parte exógena. Entonces, ahí, como ya había mencionado, por ejemplo, en las alteraciones cromosómicas, se ha visto que con la edad van aumentando estas alteraciones. O sea, ahí nosotros no creo que podamos intervenir. Eh, lo que sí podríamos intervenir es en la prevención, por ejemplo, en mencionar a los pacientes que no estén fumando, o en el alcohol, o en sus hábitos de vida diaria, ¿no? En hacer ejercicio, eh, en la buena alimentación. Entonces, no hay algo de que sí que haya leído que, mira, a partir de acá es patológico y a partir de acá no. O sea, es cuando ya se manifiesta esta cascada de eventos, ¿no? ¿Estás conforme con la respuesta, Gabrielita? Ya, a ver, bueno, en realidad justamente lo importante de lo que mencionó Álvaro es sobre la prevención, ¿no? Que es algo que es vital. En cuanto a si hay una diferencia, un punto de corte, como justamente fue el término que usé para poder decir, ¿no? Cuando ya es algo patológico, cuando es parte de la normalidad. Por ejemplo, en estudio de ADN sí hay una cantidad, por ejemplo, de mutaciones que ya son sugerentes, por ejemplo, de una enfermedad, ¿no? Una neoplasia, ¿no? Sin embargo, o Ah, sea, no, la claro, pues. cantidad, por ejemplo, claro, sin embargo, ¿no? Es algo que en la practicidad, en nuestra vida diaria, ¿no? De forma cotidiana, no es algo factible de poder realizar, ¿no? Entonces, básicamente, como tú lo habías mencionado, ¿no? La prevención es uno de los principales pilares, ¿no? Que nosotros deberíamos tener en cuenta para poder contrarrestar en lo máximo que se pueda los factores que están relacionados, ¿no? A la alteración del ADN y por consecuencia las complicaciones de estos, ¿no? Entonces, sí, bueno, me pareció bastante importante que justamente menciones eso, ¿no? Está bien. Y bueno, la prevención va desde, pues, desde un inicio, ¿no? Incluso desde que un niño, ¿no? Un bebé empieza y se va desarrollando, desde ahí empieza, ¿no? Nosotros, como siempre decimos, nosotros vemos prácticamente el final de la película, ¿no? Sin embargo, eso empieza desde mucho más antes. Y bueno, eso va aunado a los estilos de vida, ¿no? El ambiente, el factor social, el factor psicológico, incluso que es también bastante importante, ¿no? De acuerdo, excelente, Gabrielita. Muchas gracias por tu participación. Bueno, siendo ya las 10:20, voy a proceder a cerrar, a terminar la grabación. Muchas gracias a todos por su asistencia y les pido todavía nos quedemos un minuto más.